Hola, mi nombre es Vianey Casanova. Actualmente estudio la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Superior de Champotón, el ISTECHAM, y les mostraré cómo realizar 5 ejercicios acerca de las derivadas de la materia de cálculo diferencial. En nuestro primer ejercicio tenemos una derivación directa con la fórmula que es fx son igual a x al cuadrado menos 3x menos 3x a la menos 2. En este caso utilizaremos la fórmula que es derivación, que es derivada sobre derivada de x multiplicando el exponencial de x, que en este caso es menos 2 y 2, que son igual al exponente de x por x menos el exponente menos 1. Esa es la fórmula para derivación directa. Y para derivar más a fondo nuestro ejercicio, nos quedaría f' de x son igual a 2x menos 3 menos 6x a la menos 3. Así nos quedaría si derivamos esta fórmula en esta, porque tenemos un 2. Ok, en este caso, siguiendo lo que viene siendo nuestra fórmula, n es el exponente aquí. Multiplicaríamos este por el número que tuviera aquí. Y como x tiene el valor de 1, sería 1 por 2, 2. Y obteniendo la fórmula se le restaría 1. 2 menos 1, 1. Quedaría en x. Lo mismo pasaría en esta. Pero como en esta ya no se le restaría, se desaparece la x, quedando solamente el 3. En este caso, ¿por qué nos quedó menos 3 cuando se le debería de restar 1? Es por el signo que tiene menos 2 y el signo que tenemos aquí de la fórmula que es menos 1. Obviamente, ley de signos, menos por menos es más, respetando el signo de menos, obteniendo f' de x es igual a 2x menos 3 menos 6x a la menos 3. Esto mismo se puede derivar un poco más. Esta misma se puede expresar en otra fórmula que viene siendo esta. Esta fórmula es de la regla de cadena, al igual que esta otra, pero respetando un poco la derivación directa, que es la que estamos viendo en el momento, llegando en sí a lo que ya tenemos previamente, que es 2x menos 3 menos 6x a la menos 3. Este caso, utilizando esta regla, podemos decir que podemos aplicarla en este término, quedando 2x menos 3 menos 6 sobre 1, respetando esto que viene siendo esto, del 6x menos 3. X menos 3, ya que en estos dos términos, x y 6, discúlpenme, 6 y x menos 3 son dos términos completamente separados, quedando en 2x menos 3 menos 6 en 1 sobre x menos 3, ya combinada, nos quedaría exactamente así. Esta fórmula tendríamos que combinarla para que no nos quede tan larga a la hora de leerla. Nos quedaría en 2x menos 3 menos 6 sobre x a la menos 3.
Ahora sí, así nos quedaría la fórmula. Pero si nosotros queremos abreviarlo un poco más, se tendría que cambiar algunos términos. En este caso, por ley, siempre el que no tiene exponente, que viene siendo x, en este caso, que viene siendo 3, lo cambiaríamos de lugar. Teniendo que reacomodar los términos, quedaría en 2x menos 6 sobre x a la menos 3 menos 3. Y este sería nuestro resultado de la derivación directa que tenemos en nuestra fórmula. Otro de los ejercicios que podemos ver es la ley de cadena. En este caso, siempre es necesario utilizar en todos la derivación. Siempre para llegar a una fórmula se tiene que derivar el ejercicio que ya tenemos. En este caso, nuestra fórmula es derivada sobre derivada de x multiplicando f sobre g por x siendo igual a f prima de g sobre x en g prima de x. Nuestra fórmula que utilizaremos sería esta. Y en todo caso buscaríamos el resolver la función exterior, que es el 2, para después implementar o multiplicar la interior, que es 4 menos x a la 2. Para derivar esta ecuación nos quedaría en y' son igual a 2 de 4 menos x a la 2 sobre 1/2. ¿Por qué sobre 1/2? Estamos hablando de que la derivación externa la multiplicaríamos por la interna y de división pasamos a multiplicación. Y como raíz cuadrada vale 2, se le pone el 2 cuando ya tenemos la multiplicación sobre 1. Así que sería 1/2, respetando la ley de los exponentes, que viene siendo la que utilizaremos en esta parte de acá para resolver esta. Después de hacer esta parte, entraríamos a la parte de multiplicar los términos, llegando a y' son igual a 1 de 4 menos x al cuadrado por 1/2 menos 1. Utilizaríamos este término de aquí, que nos diría que tendríamos que multiplicar otra vez la derivada de x. Y en este caso, la derivada de x es esta, la única x que tenemos. Y como es x sobre 2, terminaría en 2x. En menos 2x, respetando el signo menos que tenemos aquí. Después de tener esto, discúlpenme, aquí era un 2. Respetando lo mismo, poniendo que es g, esto es g. Obviamente respetando la misma derivación del ejercicio anterior, restando el exponente de x menos 1, restamos 1/2 menos 1, que nos daría lógicamente 1/2. Pero tendríamos que derivar x y nos quedó en menos 2x. Siguiendo la derivación de este,
para que sea un poco más claro, sería en y', que son igual a 2 menos 2 por 4 menos x al cuadrado. Como les decía, aquí tenemos que restar esto, llegando al valor que es menos 1/2, respetando la ley de signos. Menos por más, menos. Y en este caso, este desapareció. Se multiplicó por el número que tenemos aquí, que era 1. Llegando a menos 2 por 4 menos x al cuadrado sobre menos 1/2. Para poder simplificar esto, podemos hacerlo. Claro que se puede simplificar un poco más. Llegando a que y' es igual a, en este caso utilizaremos el menos el 2 que tenemos, que es un número aparte al otro que está entre paréntesis, llegando a menos 2 sobre lo que viene siendo nuestra última ecuación, que es 4 menos x al cuadrado por, en este caso, ya no se le pondría menos 1/2, porque aquí está restando. A la hora de pasarlo a la parte de abajo de nuestra división sería 1/2. Pero esta misma ecuación la podemos simplificar más para poderla empezar a hacer como habíamos empezado con la primera. Sería y' son igual a menos 2 sobre, tenemos entendido, aquí es raíz cuadrada, porque tenemos 1/2, que es el valor de 2. Si fuera 1/3, 2/3, sería raíz cúbica, raíz al cubo, raíz a la 4 y así. En este caso es raíz cuadrada de 4 menos x a la 2. Y así quedaría nuestro resultado en el ejercicio de ley de cadena. Nuestro siguiente ejercicio es una derivación de una función trigonométrica. El título es muy largo y tal vez se escuche un poco complicado, pero no lo es, siempre y cuando sepas qué fórmula es la que estás utilizando. En nuestra ecuación tenemos que y es igual a seno de pi de x. En este caso utilizaremos las mismas fórmulas, no las mismas, vienen parecidas, pero no son igual. En este caso, como estamos hablando de derivación, ya he hablado en los anteriores temas, la derivación tiene distintas fórmulas para distintas ecuaciones. En este caso estamos ocupando una derivación trigonométrica, que es seno, ya sea seno, tangente, coseno, cosecante, etcétera, etcétera. Hasta ahí. La fórmula que utilizaremos en esta es d sobre derivación de x por seno de x, que son igual al coseno de x. ¿Por qué estamos metiendo seno y coseno aquí? Ok, explicación breve. El seno, lógicamente, para llegar al seno se necesita sacar primero el coseno de todo esto. Y como aquí ya tenemos el seno, toda nuestra fórmula se va a basar al coseno de x. Seno es igual a coseno. En pocas palabras, se tiene que derivar 2 veces en seno a coseno. Y en este caso, de coseno a seno. Empezamos. Utilizando la fórmula, nos quedaría que derivación de x es igual al coseno
de pi y x por, estamos multiplicando, recuérdenlo, esta derivación que son 2. Estamos hablando de pi y de x. Quedaría pi por x. Y nos quedaría más o menos nuestra derivación así. Y llegando a un argumento que este no tiene potencias, es lo bueno, ya que pi no está en una potencia ni x tiene una potencia. Se nos hará más fácil simplificar todo esto, quedando en derivada de x, que es igual a pi que tenemos en este caso aquí, multiplicando el coseno de de pi por x. En ese caso, nuestra derivación de la función trigonométrica, que es la función y, que es igual a seno de x, seno de pi por x, perdón, nos quedaría en derivada de x es igual a pi coseno por pi de x. ¿Por qué? Aquí x no la tenemos al cuadrado, ni al cubo, ni elevada a la 5, ni a la 10, etc. Pueden decir otras potencias, pero no tiene caso porque no tiene potencia. En ese caso, sería incorrecto multiplicar esta por esta. Como sería incorrecto multiplicar pi por pi, porque pi no lo tenemos al cuadrado. Y nuestra derivación quedaría en derivada de x es igual a pi por coseno por pi de x. Y este es nuestro resultado. Ok, terminando ya con la función trigonométrica, nos pasamos a la función logarítmica. Viene siendo lo mismo, pero diferente. En este caso tenemos una ecuación que es h de x por el logaritmo de x al cuadrado más 3. Utilizaremos esta fórmula siguiente, que es derivada de x por logaritmo de b, que es igual a derivada de u sobre u. En este caso tenemos que saber cuál es la derivada de u y qué es u. En este caso u tenemos entendido que es x al cuadrado más 3. Ese es u. Y la derivada de u es la derivada de x. Esta ecuación la tenemos que derivar. Primero tendríamos que derivar la ecuación. La derivada de la ecuación quedaría en 2x. Esa es nuestra derivada. Y u, que es x al cuadrado más 3. Y este es u. Hasta ahora bien. Ok. Proseguimos a la aplicación de la regla de la derivación en la expresión. En este caso, sabemos que nuestra ecuación es esta. Entonces, h' de x es igual a nuestra derivada, que es esta, que es la derivada de u, que viene siendo x2 más 3 sobre u, que es x2 más 3. Se volvió a repetir la fórmula, pero estamos respetando este pequeño detalle. La derivada de u sobre u. La derivada de u es 2x.
Esto lo vamos a ver en el siguiente paso después de esta, ya que aquí estamos respetando los procesos de derivada de u. U es esta. Se copió 2 veces para poder hacer nuestra derivada y nuestro resultado, que viene siendo h' de x, que es igual a nuestra derivada 2x sobre u, que es x a la 2 más 3. Y ese es nuestro resultado de nuestra función logarítmica. Demasiado fácil si sigues correctamente la fórmula. La fórmula puede ir cambiando para una función exponencial, trigonométrica, logarítmica, la derivada directa y la derivada exponencial, que es la que vamos a ver en un momento. Pero ya hablando en sí en esta, son unos pasos sencillos. Si tuvieras otro tipo de ecuación en donde se puede simplificar más, habrían otros pasos. Pero en este caso tenemos estos sencillos pasos. Recuerda siempre identificar cuál es la derivada de u y cuál es u, para que así se te haga más fácil sacar el resultado. Y este es nuestro resultado correcto. Tomando desde el inicio lo que ya vimos en la función logarítmica, lo veremos en este momento, pero un poquito más simplificado para esta ecuación en una derivada de una función exponencial. Claro que sí, porque se puede y porque se los voy a explicar. En nuestra ecuación tenemos que y es igual a e menos x sobre 2. No es broma. No tenemos un número aquí delante de x para poder rehacerlo, pero se puede. Aunque muchos dicen, va a quedar igual. Puede ser que quede igual, puede ser que no quede igual. Aún no lo podemos tener en cuenta. Pero siempre hay que saber que en toda derivación se necesita siempre tener en cuenta la regla de cadena para poder realizar una función exponencial, trigonométrica o logarítmica. En todas se necesita siempre la regla de cadena. Pero empezando ya con esta, tendríamos que respetar nuestra fórmula, que viene adaptada con la ley de cadena, con la regla de cadena. Teniendo ya los datos y nuestra fórmula, empecemos. Tenemos en cuenta que derivada sobre derivada de x, estamos poniendo y porque estamos hablando de la derivada de y. Y es toda esta ecuación. Eso viene siendo igual a e menos x a la 2. Respetando esto, que es nuestra misma ecuación, la que estamos hablando en esta parte de la fórmula. Y esta otra parte, estamos hablando de la derivación de y, que viene multiplicada. Si estamos hablando de una derivación de x, la derivación de x, como ya la hemos visto en la derivación directa, es solo multiplicar el número que tenemos en exponencial de x, que en este caso es nuestro 2, por el número que tenemos al principio, que es 1. En este caso nos quedaría menos 2. ¿Por qué menos 2? ¿Recuerdan la ley de signos de la que les estuve mencionando? Lo mismo se aplica para la función exponencial. Ya que tenemos nuestra primera parte derivada, vamos a la segunda parte, que es la multiplicación. No va a ser difícil porque solamente vas a multiplicarlo. En este caso, acomodarlo como debe de ser. Ya acomodándolo, nos quedaría
que la derivada de y sobre la derivada de x es menos 2e menos x sobre 2. Este es nuestra derivación. Ya que tenemos esto, podemos decir que la podemos ampliar ahora con nuestra y, para que lo puedan entender y no se vayan a confundir solo porque cambié el término principal, ya que y es igual a e menos x al cuadrado por la derivación de x, que es menos 2. Menos 2. Esto nos viene diciendo que y' es igual a 2e con su exponente, que es x al cuadrado menos x al cuadrado. Y este es nuestro resultado, el mismo, solamente que yo respeté aquí el principio de nuestra fórmula, que siempre es teniendo de x y de x en todas, ya sea que tú quieras seguir respetando la y, la hx o la y en este caso, que es nuestra derivada exponencial, nos quedaría así el resultado. Espero les haya importado un poquito el video y les haya ayudado para poder realizar algunos otros ejercicios, ya que estos vienen siendo un poco más básicos para que lo puedan entender. Gracias.